Cuando la madre de mi ex me llamó para preguntarme si todavía sabía arreglar una cerca, debí haber dicho que no. No porque no pudiera hacerlo. Claro que podía. Podía reparar una cerca, una puerta, un escalón del porche, un grifo que goteaba, una bisagra suelta de un armario y la mitad de esas cosas que la gente ignora hasta que terminan costando demasiado dinero. Lo que no podía arreglar era aquella sensación extraña que me golpeó al ver su nombre iluminando la pantalla de mi teléfono después de 10 meses de silencio. Diane Whitaker. La madre de mi exnovia. La mujer que me ofrecía café cuando yo llegaba demasiado temprano para ayudar a Loen a mover muebles que había comprado sin medir antes el pasillo. La mujer que notaba mi cansancio antes que Loen. La mujer que una noche, mientras Loen se arreglaba arriba para una cena, me dijo en voz baja. Eres un buen hombre, Caleb. No dejes que nadie te haga sentir pequeño. Pensé en esa frase más veces de las que debería. Me llamo Caleb Brett. Tenía 34 años y trabajaba como capataz en una pequeña empresa de reformas cerca de Echelon. Durante gran parte del último año había estado aprendiendo algo que duele aceptar, que ser alguien en quien todos pueden apoyarse no significa que todos sepan valorarte. Loan y yo salimos durante casi 3 años. Todo terminó un domingo por la tarde en su apartamento. Había 2 maletas medio hechas, café frío sobre la encimera y sus palabras flotando en el aire. No creo que esto vaya a ninguna parte. Recuerdo haber mirado las estanterías que le había instalado, la mesa del comedor que armé con mis propias manos, el cuadro enmarcado que ayudé a colgar después de que cambiara 3 veces de opinión sobre la altura. ¿A ninguna parte? Pregunté. Ella suspiró como si mi pregunta confirmara todo lo que pensaba. No lo sé, Caleb. A algún sitio. A algo. Eres dulce, pero contigo todo se siente demasiado establecido. Establecido. Lo dijo como si fuera una enfermedad. No grité. No supliqué. No monté una escena final. Recogí las herramientas que había dejado debajo de su fregadero, las llevé a mi camioneta y conduje hasta casa con la radio apagada. 2 meses después supe que se había mudado a Atlanta por un trabajo de marketing. 4 meses después, unos conocidos en común me contaron que estaba saliendo con un tipo que tenía 2 motocicletas y se llamaba a sí mismo fundador porque había encargado tarjetas de presentación. Bien por ella. En mis días buenos lo decía en serio. En los malos, esperaba que sus motocicletas perdieran aceite. Diane no me llamó después de la ruptura. Lo entendía. Lauren era su hija. Hay límites que la gente decente no cruza solo porque el cariño se haya vuelto complicado. Por eso, cuando mi teléfono mostró su nombre una húmeda mañana de jueves, me quedé mirando la pantalla el tiempo suficiente para que la llamada casi se cortara. Al final contesté. ¿Señora Whitaker? Hubo una pausa. Luego llegó su voz, cálida pero prudente. Caleb, hola. Perdona que te moleste. No me molesta. Me salió demasiado rápido. Ella lo oyó, por supuesto. Diane siempre escuchaba la segunda frase escondida debajo de la primera. No te lo pediría si tuviera otra opción razonable, dijo. La tormenta de anoche aflojó una parte de la cerca trasera. La puerta ya no cierra bien. Llamé a 2 empresas, pero una no puede venir hasta la semana que viene y la otra me dio un precio absurdo. Miré la pizarra de horarios dentro de la caseta de obra. Teníamos una inspección pospuesta hasta el lunes y una entrega de armarios retrasada por la lluvia. Puedo pasar después del trabajo, dije. No tienes por qué. Lo sé. Otra pausa. Luego, más suave. Gracias. Me dije que solo era una cerca. Eso era todo. Una cerca rota, una mujer que necesitaba ayuda y un hombre que sabía usar un nivel. Nada peligroso. Nada complicado. Nada por lo que valiera la pena cambiarse de camisa 2 veces antes de salir. La casa de Diane estaba al final de una calle tranquila, bordeada de árboles viejos y jardines que parecían importarle personalmente a sus dueños.
Yo había estado allí decenas de veces cuando Loen y yo seguíamos juntos, barbacoas, cumpleaños, incluso una nochebuena en la que Loen olvidó avisarme que toda su familia iría elegante y yo aparecí en vaqueros. Diane me salvó aquella noche diciendo: por lo menos hay un hombre aquí que parece útil. También recordaba eso. Cuando entré en la entrada, lo primero que vi fue la cerca torcida detrás de la casa. Una sección se había separado del poste y la puerta colgaba como si hubiera renunciado a sus obligaciones. Lo segundo que vi fue a Diane. Estaba junto al porche trasero, con una blusa azul pálido, vaqueros y guantes de jardinería. Tenía el pelo castaño recogido de manera suelta en la nuca. Debía de rondar los 50, quizá algo menos, quizá algo más, pero llevaba la edad como algunas mujeres llevan el perfume, con calma, con seguridad, sin pedir permiso para seguir siendo hermosa. Bajé de la camioneta y de inmediato me odié por haberlo notado. Caleb, dijo. Señora Whittaker. La comisura de sus labios se elevó apenas. Puedes llamarme Diane. Creo que después de todas las estanterías que instalaste en esta casa nos hemos ganado el derecho a tratarnos por el nombre. Diane, corregí. El nombre se sintió distinto en mi boca. Ella apartó primero la mirada, hacia la cerca. Bien. La cerca era más segura. Tomé mi bolsa de herramientas de la camioneta y la seguí hasta el patio trasero. El aire olía a cedro mojado y césped recién cortado. Unos carillones de viento se movían suavemente junto al porche. Sobre una mesita exterior había 2 tazas de café, aunque solo una había sido usada. Intenté apuntalarlo, dijo ella, señalando una tabla que había apoyado contra el poste. Me agaché a mirarlo. En realidad, ayudó. No hace falta que suenes tan sorprendido. No estoy sorprendido. Estoy impresionado. Ella cruzó los brazos. Eso quizá es peor. Sonreí antes de poder evitarlo. Durante un segundo, todo se sintió demasiado fácil. Y ese era el problema con Diane, el aire a su lado no parecía un examen. Con Noan siempre intentaba ser lo bastante interesante, lo bastante ambicioso, lo bastante espontáneo. Menos predecible. Menos callado. Menos yo. Con Diane, el silencio no parecía un fracaso. Solo era silencio. Trabajé durante media hora mientras ella recogía ramas. Cada pocos minutos me traía algo que yo no había pedido, una toalla, una botella de agua, un alargador mejor. No rondaba encima de mí. No se agitaba. Simplemente notaba lo que hacía falta. En un momento la sorprendí mirándome mientras ajustaba los tornillos de las bisagras. Ella apartó la vista rápidamente. Yo fingí no haberlo visto. Eso era decente. O quizá cobarde. A veces cuesta distinguirlo. ¿Estás bien?, preguntó. No aparté la vista del pestillo. Más o menos. Eso suele significar que no. Significa más o menos. Ella soltó una risa baja. Levanté la mirada. Mala idea. Estaba lo suficientemente cerca para que yo distinguiera las finas líneas de sol junto a sus ojos, una pequeña mancha de pintura seca en la muñeca y la manera en que su expresión se suavizaba cuando no estaba defendiéndose. Oí que Loen se mudó, dije, porque aparentemente quería arruinarme el día. El rostro de Diane cambió apenas. A Atlanta. ¿Cómo está? Es Loen, respondió. Había más en esas 2 palabras de lo que parecían decir. Me puse de pie y me limpié las manos con un trapo. ¿Tan mal? No mal. Miró la cerca. Persigue lo que cree que quiere. ¿Y qué es eso? Los ojos de Diane volvieron a los míos. Algo que nunca le pida quedarse quieta el tiempo suficiente para conocerse. Las palabras cayeron con suavidad. Demasiada suavidad. Yo bajé primero la mirada. La puerta ya se movía mejor, aunque el pestillo todavía necesitaba ajuste. Me quedaban 20 minutos.
Tal vez 30 si trabajaba despacio, cosa que estaba intentando no admitir que quería hacer. Diane subió al porche y se quitó los guantes. Termina la cerca, dijo. Yo prepararé algo de comer. Me quedé inmóvil con la mano sobre el pestillo. No porque la frase fuera indecente. No lo era. Era sencilla, doméstica, casi inocente. Pero algo en la forma en que lo dijo, sin coquetería, sin atrevimiento, sin descuido, hizo que todo el patio pareciera más cálido. Como si no solo me ofreciera comida. Como si me pidiera quedarme un poco más. Me giré hacia ella. Ella sostuvo mi mirada medio segundo más de lo conveniente y luego bajó los ojos hacia los guantes que tenía en las manos. No tienes por qué, añadió. Ahí estaba. La línea que la gente decente dibuja después de decir algo que quizás significaba demasiado. Yo debí decir que tenía otro trabajo. Debí recoger mis cosas apenas el pestillo funcionara y marcharme con la radio encendida. En cambio, miré la puerta torcida y luego a ella. Puedo quedarme, dije. Diane asintió una sola vez. Y aquella pequeña sonrisa que intentó esconder fue lo primero que me hizo pensar que quizá la cerca no era lo único lo bastante roto como para traerme de vuelta. La comida no debería haberse sentido íntima. Era un sándwich de pavó, tomate, cheddar picante, pan tostado y mostaza aparte, porque, sí, ella recordaba que no me gustaba cuando la ponían demasiado gruesa. Ese detalle me golpeó más de lo debido. No porque fuera romántico, sino porque había sido recordado. Loan olvidaba las pequeñas cosas y luego las llamaba pequeñas cosas, porque así su olvido salía más barato. Diane las recordaba en silencio, sin convertirlo en espectáculo. Me lavé las manos en el fregadero de la cocina mientras ella se movía detrás de mí, abriendo armarios, dejando platos en la encimera, sirviendo té frío en 2 vasos. La casa se veía casi igual que cuando Loan y yo estábamos juntos. Las mismas cortinas amarillas en la ventana, el mismo cuenco de cerámica junto a la puerta donde todos dejaban las llaves, la misma radio vieja en la repisa sobre la cocina. Pero sin el movimiento constante de Loan, la casa se sentía diferente. Tranquila. No vacía. Solo honesta. No tenías que preparar nada, dije. Lo sé. Eso me detuvo. Ese es mi tipo de respuesta favorita. Ella sonrió mientras cortaba tomate. Tal vez se lo aprendía a alguien. Me sequé las manos con una toalla junto al fregadero. Siempre fuiste muy bueno ayudando sin hacer que la gente lo convirtiera en una ceremonia. Aquello me dejó quieto. Diane siguió cortando tomate como si no hubiera dicho nada peligroso. Me apoyé contra la encimera. Loan lo llamaba aburrido. El cuchillo se detuvo solo un instante. Luego continuó. Loan llamaba aburridas muchas cosas antes de entenderlas. Otra vez esa manera suya de decir algo tierno y devastador al mismo tiempo. Debí dejarlo pasar. En cambio pregunté. ¿Hablaba de mí después de la ruptura? Diane dejó el cuchillo con cuidado, no de manera dramática. Sí. Y eso bastó para que se me encogiera el estómago. Miré por la ventana trasera. La puerta reparada estaba casi recta. ¿Qué decía? Diane se giró hacia mí. Caleb. ¿Tan malo fue? No. Se limpió las manos con un paño. No malo en el sentido que imaginas. Entonces, ¿cómo? Pareció elegir cada palabra antes de soltarla. Dijo que eras amable, confiable y seguro. Una sombra de tristeza le cruzó el rostro. Pero pronunciaba esas palabras como si fueran razones para irse. Bajé la mirada. Dolía no porque no lo sospechara, sino porque escucharlo de Diane hacía imposible fingir que yo lo había entendido mal. Ella quería más, dije. La voz de Diane se volvió más suave. Ella quería algo más ruidoso. Esa frase me atravesó de lado a lado. No respondí. Ella se acercó a la encimera, lo justo para alcanzar los vasos al pasar junto a mí sin tocarme.
ni siquiera rozarme. Pero lo bastante cerca para que yo percibiera el olor a jabón en su piel y a limón en la tabla de cortar. Mi mente dijo, la madre de Lauren. Mi cuerpo, traidor, notó que era una mujer de pie junto a mí en una cocina silenciosa. Me aparté demasiado rápido. Diane lo notó, por supuesto. Un leve rubor le subió al rostro. Perdona. No hiciste nada. Lo sé. Miró los platos. Aún así, esa era la rareza entre nosotros. Ninguno había hecho nada malo, pero el aire se comportaba como si nos hubiéramos acercado a algo que no debía nombrarse. Comimos en la mesa pequeña junto a la ventana, no en el comedor. Eso importaba. El comedor pertenecía a cenas familiares antiguas, fiestas y a Lauren riendo demasiado fuerte mientras yo ayudaba a recoger platos. La mesa de la cocina se sentía distinta. Menos formal. Más peligrosa precisamente porque era cotidiana. Durante un rato hablamos de cosas seguras, la tormenta, el vecindario, el trabajo. Me preguntó por la empresa de reformas y le hablé de una casa vieja que estábamos restaurando, una Craftsman con buena estructura y una fontanería terrible. Sus ojos se iluminaron cuando describí la madera original. Siempre te gustó reparar lo que otros preferían reemplazar, dijo. Sonreí apenas. A veces reemplazar es más fácil. Más fácil no siempre significa mejor. No tocamos el otro significado, aunque ambos lo escuchamos. A mitad de la comida, su teléfono sonó sobre la encimera. Diane miró la pantalla y su expresión cambió. No era miedo. No era culpa. Era complicación. ¿Lauren? Pregunté. Diane asintió. Puedes contestar. Lo sé. No contestó. El teléfono dejó de sonar y enseguida volvió a hacerlo. Esta vez Diane suspiró y atendió. Hola, cariño. Yo miré por la ventana intentando darle privacidad, aunque la cocina era demasiado pequeña para eso. La voz de Lauren llegaba débil, afilada y brillante incluso sin altavoz. ¿Alguien arregló la cerca? Los ojos de Diane se movieron hacia mí. Caleb pasó por aquí. Pausa. Luego Lauren se rió, pero no con calidez. Mamá, ¿en serio? El rostro de Diane se quedó inmóvil. ¿Qué? ¿Llamaste a Caleb? Eso es raro. Me quedé mirando la mesa. Diane bajó la voz. Sabe arreglar estas cosas. Claro que sabe. Esa es toda su esencia. Algo se cerró en mi pecho. Lauren continuó, amortiguada pero lo bastante clara. Le encanta sentirse necesario. Solo no lo dejes quedarse demasiado ni ponerse sentimental. Diane cerró los ojos un segundo. Yo me sentí otra vez en el apartamento de Lauren el día que terminó conmigo, escuchando cómo reducía 3 años de amor a algo demasiado establecido como para conservarlo. Entonces Diane dijo con mucha calma. Lauren, eso fue cruel. Otra pausa. Dios, mamá, no hagas un drama. Diane me miró entonces. Y quizá lo peor fue que no parecía avergonzada por ella misma. Le dolía por mí. Eso fue peor. Te llamaré más tarde, dijo. Colgó sin esperar respuesta. La cocina quedó muy quieta. Aparté la silla. Tengo que irme. Diane también se levantó. Caleb. Está bien. No está bien. Me detuve junto a la puerta trasera. Ella se acercó, pero no demasiado esta vez. Yo no te veo así, dijo. La miré. Su voz era firme, pero suave. Lo sabes, ¿verdad? Quise decir que sí. No lo dije, porque de pronto ya no estaba seguro. ¿Cuántos años había permitido que la versión de Lauren sobre mí se convirtiera en la versión que yo llevaba encima? Útil. Estable. Seguro. Necesario. Palabras que deberían haber sido buenas hasta que ella las hizo sonar como muebles.
El rostro de Diane se suavizó. Te llamaba aburrido porque no sabía reconocer la paz. Solté una risa corta, pero casi dolió. No digas cosas así. ¿Por qué? Porque podría creerte. El momento cambió. Así de simple. Sin ruido. Sin drama. Pero el espacio entre nosotros se estrechó aunque nadie se moviera. La mano de Diane descansaba en el respaldo de una silla. La mía seguía en el marco de la puerta. 3 metros nos separaban y, de alguna forma, estábamos demasiado cerca. Ella apartó primero la mirada. No debí decir eso. No, respondí. Quizá debiste decirlo hace mucho. Sus ojos volvieron a los míos. Había una docena de razones para no seguir mirándola. Las conocía todas: Loen, el pasado, la edad, la forma en que hablaría la gente, el hecho de que Diane había sido casi familia. Todo ese día parecía un paso sobre una línea invisible. Pero también estaba esto: por primera vez en casi un año me sentía visto. No medido. No considerado insuficiente. Abrí la puerta. Afuera, el patio brillaba después de la lluvia. La puerta arreglada reflejaba la luz en los tornillos nuevos. Diane salió conmigo al porche. Todavía necesito barnizar la tabla que cambié, dije. No tienes por qué. Lo sé. Ella sonrió apenas. Otra vez eso. Puedo venir el sábado. Las palabras salieron antes de que yo les diera permiso. Diane miró la cerca. Luego a mí. Sería útil, dijo. Era la respuesta más segura. También era solo una parte de la respuesta. Fui hacia la camioneta, abrí la puerta y miré atrás una vez. Diane seguía en el porche, con una mano en la barandilla, observándome marchar como si quisiera decir algo y fuera demasiado decente para permitírselo. Entonces mi teléfono vibró. Mensaje de Loen. Mamá dijo que pasaste por allí. Por favor, no hagas de esto algo raro. Miré el mensaje. Luego a Diane en el porche. Y por primera vez desde la ruptura, no sentí que le debiera a Loen la versión más pequeña de mí. Volví el sábado. Fue la primera decisión que no pude disfrazar de obligación. La cerca ya estaba lo bastante reparada. La puerta cerraba. El poste aguantaba. La tabla nueva necesitaba barniz, sí, pero esa era una de esas cosas que un hombre podía dejar sin terminar si estaba intentando ser sensato. Yo no estaba intentando demasiado. Diane estaba en el patio trasero cuando llegué, arrodillada junto a un parterre con una cesta llena de malas hierbas. Llevaba el pelo metido bajo un sombrero ancho de paja. Levantó la cabeza al oír mi camioneta. Durante medio segundo su rostro se iluminó antes de recordar que debía tener cuidado. Luego se puso de pie, sacudiéndose la tierra de los vaqueros. «¿Viniste?» Dije que vendría. «Lo sé». Miró la cerca. La gente dice muchas cosas. Algunas también las hacen. Eso la hizo sonreír, pero la sonrisa se apagó rápido. Había tensión en el patio que no había estado antes. No aquella tensión suave y extraña de la cocina. Esta era más aguda. Más consciente. Como si ambos hubiéramos pasado los últimos 2 días pensando en el mismo momento, acercándonos a él desde lados opuestos. Saqué el barniz y las brochas de la camioneta. Diane se quitó los guantes de jardinería. Preparé café. ¿Eso es parte del pago? No. El sándwich fue el pago. El café es un soborno. ¿Para qué? Miró la cerca. Luego a mí. Para que no te vayas en cuanto la tabla quede lista. Debí reír. Casi lo hice. Pero había demasiada honestidad bajo su voz, así que dije. Depende de lo bueno que sea el café. Sostuvo mi mirada. Es mejor que el de Loen. Eso nos sorprendió a los dos. Diane apartó primero la vista.
Un leve rubor le subió por las mejillas. No debí comparar. No, dije, abriendo la lata de barniz. Pero no te equivocaste. Durante la siguiente hora trabajé en la cerca mientras ella se movía por el jardín, podaba rosas marchitas, recogía restos y fingía estar ocupada. Cada pocos minutos encontrábamos una excusa para hablar. Ella preguntó por una restauración de porche que yo dirigía. Yo pregunté por sus hortensias. Ella dijo que eran caprichosas y no perdonaban. Yo dije que eso sonaba conocido. Ella se rió y luego intentó contenerse. Así transcurrió la mañana, risas que se detenían justo antes de volverse demasiado fáciles. En un momento se acercó para darme un trapo limpio. El viento movió el ala de su sombrero. Sin pensarlo, levanté la mano y lo sujeté antes de que saliera volando. Mis dedos rozaron apenas el borde de su cabello. Diane se quedó inmóvil. Yo también. Sus ojos subieron a los míos. Durante un solo aliento desapareció todo el patio. No había cerca. No había barniz. No había historia vieja. Solo ella, lo bastante cerca para que pudiera ver pequeñas manchas verdes en sus ojos avellana. Y yo comprendiendo que hacía mucho tiempo no me sentía tan vivo. Luego ella dio un paso atrás. Gracias, dijo. Por el sombrero. Por no fingir que eso no pasó. Dejé lentamente el trapo. No sé qué pasó. Si lo sabes. La honestidad de esa respuesta fue casi cruel. Me giré hacia la cerca porque la madera y el barniz eran más seguros que Diane Whittaker bajo la luz del sol. Cuando terminé la última tabla, ella sirvió café en el porche. Nos sentamos en dos viejas sillas orientadas hacia el patio, lo bastante cerca para hablar con facilidad y lo bastante lejos para parecer correctos desde la calle. Correctos. Esa palabra empezaba a sentirse como una cerca propia. Diane sostenía la taza con ambas manos. Loan volvió a llamar. Lo imaginé. ¿Cree que me estoy comportando de forma tonta? ¿Por contratarme? Por invitarte otra vez. El porche quedó en silencio. Diane miraba su café. Dijo que la gente hablará. Probablemente lo hará. Me recosté en la silla. Entonces no les demos nada verdadero. Ella me miró rápido y yo lamenté cómo había sonado en el mismo instante en que lo dije. No quise decir eso. Sé lo que quisiste decir. No, dije. Ni siquiera estoy seguro de lo que quise decir. Su expresión se suavizó, pero había tristeza en ella. Caleb, tenemos que decir algo claramente antes de que se convierta en algo que escondamos detrás de bromas y café. Dejé la taza. Ella respiró hondo. Te aprecié cuando eras parte de mi vida. Era complicado, pero no así. Su voz se mantuvo firme, aunque sus dedos se apretaron alrededor de la taza. No de la manera en que me permitía mirarte. Fuiste bueno con mi hija. Te comportaste bien en mi casa. Arreglabas cosas sin hacer que nadie se sintiera inútil. Y yo lo notaba, porque era su madre y porque soy una persona que observa. No me moví. Después de que rompierais, continuó, te eché de menos. Me dio vergüenza admitirlo. Me convencí de que extrañaba la ayuda, la compañía o la sensación de que la casa no parecía tan vacía cuando había alguien confiable dentro. Me miró. Pero no era solo eso. Se me cerró la garganta. Diane. No te estoy pidiendo nada. Lo sé. Lo digo en serio. Sus ojos se encontraron con los míos. No voy a ser una mujer ridícula que persigue al ex de su hija porque se siente sola. No creo que sea eso. Entonces, ¿qué crees? Había respuestas prudentes. Respuestas seguras. Respuestas que nos habrían devuelto a ambos a tierra conocida. Pero estaba cansado de reducirme a la versión más segura de mí mismo. Creo, dije despacio, que Loen se fue porque confundió la paz con aburrimiento.
Y creo que sentarme aquí contigo se siente como ser comprendido por alguien que sabe la diferencia. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no apartó la mirada. Fue exactamente en ese momento cuando la puerta trasera hizo clic. Ambos giramos la cabeza. Loan entró al patio. Un hombre que yo no conocía venía detrás de ella, con las gafas de sol sobre la cabeza y una mano apoyada con descuido en la puerta que yo había arreglado. Loan miró de mí a su madre. Luego las 2 tazas de café en el porche. Su rostro cambió. No era exactamente dolor. Era algo más ofendido, como si una parte de su pasado hubiera empezado a moverse sin pedirle permiso. Vaya, dijo, con una sonrisa que conocía demasiado bien. ¡Qué acogedor! Diane se levantó. Loan. Yo también me puse de pie, más despacio. La mirada de Loan recorrió mi ropa de trabajo, la brocha manchada, la cerca, y volvió a su madre. Así que por eso necesitabas que arreglara la cerca 2 veces. El hombre detrás de ella cambió incómodo el peso de un pie al otro. La voz de Diane fue tranquila. No hagas eso. ¿Hacer qué? Convertir algo en algo feo solo porque no sabes qué sentir ante algo incómodo. Loan soltó una risa corta. Mamá, es mi ex. Lo sé. Esas palabras golpearon más fuerte de lo que deberían. Loan me miró por fin. ¿En serio estás tomando café con mi madre? Pude justificarme. Pude disculparme. Pude volver al viejo papel en el que Loan marcaba el tono y yo intentaba hacerle todo más fácil. En cambio miré a Diane. Estaba pálida, pero firme. Luego miré a Loan. Sí, dije. Estoy tomando café. El patio se quedó callado. Y por primera vez desde que la conocía, Loan me miró como si esperara encontrarme sentado en mi lugar habitual y hubiera descubierto a otra persona. Loan me observó como si la palabra se hubiera salido de la boca de un extraño. Durante años yo había sido para ella predecible, útil, suave. El hombre que cargaba cajas, arreglaba bisagras, prestaba atención y hacía que la incomodidad de los demás pesara menos. Al parecer, se esperaba que siguiera haciendo eso incluso después de que ella se marchara. Diane estaba junto a la barandilla del porche, todavía con una mano alrededor de su taza, el rostro pálido pero decidido. El hombre de Loan carraspeó junto a la puerta. Quizá deberíamos. Riley, dijo Loan sin mirarlo. No. Así que ese era Riley. Y se veía exactamente como debía verse el hombre que Loan elegiría después de llamarme demasiado estable. Gafas de sol en el pelo, zapatillas caras, camisa abierta un botón más de lo adecuado para un patio trasero. Me lanzó una mirada rápida y luego apartó los ojos. Fue lo más inteligente que hizo en toda la mañana. Lauren cruzó los brazos. Esto es inapropiado. Diane dejó la taza. Tomar café en mi propio porche con el hombre que arregló mi cerca. Loan soltó una risa áspera, avergonzada. Mamá, no finjas ser ingenua. La expresión de Diane cambió. No ira. Algo peor, decepción. No estoy fingiendo nada. El patio se quedó inmóvil. Yo oía el viento entre las hojas, el leve clic del pestillo, una cortadora de césped a lo lejos. Loan volvió a mirarme. ¿Y tú qué haces aquí exactamente? Me limpié las manos despacio con un trapo. Barnicé la tabla nueva. Claro. Porque tú siempre eres tan servicial. Ahí estaba el viejo tono. El que convertía la bondad en sospecha, como si cada gesto decente fuera en realidad síntoma de falta de ambición. Sentí el golpe, pero no entró tan hondo como antes. Tal vez porque Diane estaba allí. Tal vez porque ella ya había dicho la frase que necesitaba escuchar. Te llamaba aburrido porque no sabía reconocer la paz. Miré a Lauren. Me pediste que no hiciera esto raro. Sus labios se tensaron. Y no lo hice, dije. Lo hiciste tú. Riley volvió a moverse detrás de ella.
Loen, quizá deberíamos irnos. Esta vez ella se giró hacia él. He dicho que no. Entonces Diane bajó del porche con cuidado, como una mujer entrando en una habitación llena de cristal. Loen, dijo, tú terminaste esa relación. El rostro de Loen se encendió. Eso no significa que quiera que mi madre le prepare café como una divorciada solitaria de una película mala. Las palabras golpearon con fuerza. Diane respiró una vez. Yo di un paso adelante antes de poder detenerme. No le hables así. La mirada de Loen se clavó en mí. Diane dijo en voz baja. Caleb. Pero yo ya estaba allí. No grité. No hice una escena. Solo me mantuve firme. No puedes abandonar a la gente y seguir decidiendo lo que puede significar para otros. Lauren me miró fijamente. Creo que fue entonces cuando entendió que esto no iba de recuperarme. Eso habría sido más fácil para ella. Era peor. Era yo dejando de pedirle permiso para ser visto de otra manera. Bajé la voz. ¿En serio estás defendiendo a mi madre de mí? No, dije. Estoy defendiendo a una persona que está de pie en su propio patio. Diane bajó la mirada. Loan parpadeó varias veces, como si la humillación acabara de volverse real porque tenía testigos. Por un segundo casi me dio pena. Entonces dijo. Vaya. Parece que yo tenía razón. De verdad necesitas sentirte necesario. Diane levantó la cabeza. Basta. Una sola palabra. Absoluta. Lauren se quedó quieta. Diane bajó los últimos escalones y se colocó entre nosotros. No para cubrirme a mí. No para cubrir a Lauren. Simplemente para ocupar el centro de su propia vida. No tienes que aceptarlo, le dijo a su hija. Ni siquiera tienes que entenderlo hoy. Pero no vas a entrar en mi casa y usar mi soledad como insulto. Los ojos de Lauren se llenaron de lágrimas furiosas. Soy tu hija. Sí, dijo Diane. Y te quiero. Pero el amor no te da derecho de propiedad sobre todas las personas que dejaste de valorar. Esa frase puso fin a todo. Lauren miró a su madre, luego a mí, luego otra vez a ella. Por primera vez no encontró una respuesta ingeniosa. Riley abrió la puerta con cuidado. Vamos. Esta vez Lauren permitió que la guiara hacia afuera. Al llegar a la puerta se detuvo y miró atrás. Esto se va a ver horrible. Su voz sonaba cansada. Entonces quizá la gente debería aprender a mirar mejor, respondió Diane. Lauren se fue. La puerta hizo clic detrás de ella. Durante un rato nadie se movió. Luego Diane se dio la vuelta y entró en la cocina. Me quedé en el patio quizá 10 segundos, mirando las tablas que había barnizado, la línea recta de la puerta, aquello que había arreglado mientras todo lo demás se desordenaba. Después fui tras ella. Diane estaba junto al fregadero, aferrada con ambas manos a la encimera. Lo siento, dijo sin girarse. ¿Por qué? Por ponerte en esa situación. No lo hiciste tú. Es mi hija. Lo sé. Y tú eres su ex. También lo sé. Entonces se giró. Tenía los ojos húmedos, pero la voz firme. Esto no puede convertirse en algo que ocurra solo porque Loen hirió tu orgullo. No es eso. Tienes que estar seguro. Lo estoy. No. Dio un paso más cerca y la cocina pareció más pequeña que durante la comida. Tienes que estar seguro porque, si esto es solo sentirte visto después de haber sido rechazado, entonces yo no soy la mujer que necesitas. Entonces solo soy la primera persona que te devolvió una parte de ti que ella te hizo dudar. Eso era tan propio de Diane que casi dolía. Incluso ahora, con su propio corazón temblando frente a mí, intentaba protegerme de confundir gratitud con amor. La miré. De verdad la miré. La mujer que recordaba mi café. La que notaba el silencio.
La que se defendía sin crueldad. La que había estado en su patio y no permitió que su propia hija convirtiera el cuidado en vergüenza. Esto empezó antes de hoy, dije. Ella contuvo el aliento. No me refiero a cuando yo estaba con Lauren. Jamás me habría permitido verlo entonces. Yo tampoco, susurró. No me lo permitía. Tragué saliva. Pero después de la ruptura pensé muchas veces en esta casa. En tu café. En la forma en que me hablabas como si mi silencio no fuera un defecto. Me convencí de que extrañaba sentirme útil en algún sitio, pero no era solo eso. Diane cerró los ojos. Caleb. No te quiero porque Lauren no me quisiera. Mi voz sonó más áspera de lo que pretendía. Te quiero porque contigo no tengo que hacerme más ruidoso para merecer que no me suelten. Eso quebró su control, apenas un poco. Una lágrima bajó por su mejilla antes de que pudiera detenerla. Dio un paso hacia ella, lo bastante lento para que pudiera apartarse. No lo hizo. No deberíamos apresurarnos, dijo. No. La gente hablará. Sí. Loan odiará esto por un tiempo. Tal vez por mucho tiempo. Tal vez. Sus labios temblaron con algo casi parecido a una sonrisa. No estás ayudando. Intento no mentir. Eso decidió algo. Ella rió suavemente entre lágrimas, y ese sonido me atravesó. Luego levantó una mano. No para tocarme, no de inmediato. Solo quedó suspendida cerca de mi pecho, como si pidiera permiso al aire. Yo cubrí su mano con la mía. El contacto fue sencillo. Devastador. Diane miró nuestras manos. Esto es una línea, susurró. Lo sé. Si la cruzamos, lo haremos con honestidad. Lo sé. Sin escondernos. Sin secretos. Sin hacerlo sucio. No quiero nada feo contigo. Sus ojos subieron a los míos. Durante un largo segundo estuvimos allí, tan cerca que podíamos oír la respiración del otro, y ambos éramos lo bastante adultos para saber que el deseo no vuelve algo automáticamente sabio. Luego ella retrocedió. No porque no me quisiera. Sino porque sí. Necesito tiempo, dijo. Asentí, aunque dolió. Entonces tómalo. Me fui de su casa sin besarla. Fue lo correcto. Odié lo correcto que se sintió. Pero cuando llegué a mi camioneta, el teléfono vibró. Mensaje de Diane. Gracias por no obligarme a elegir entre el deseo y la dignidad. Me quedé junto a la camioneta y lo leí 2 veces. Luego apareció un segundo mensaje. Pero Caleb, quería que me besaras. Miré hacia la casa. Diane estaba en la ventana de la cocina, con una mano tocando la cortina, mirándome con un rostro lleno de miedo, calidez y una verdad que ninguno de los dos podía fingir que había empezado esa mañana. No regresé a la casa. No ese día. Me quedé junto a la camioneta, con el mensaje de Diane brillando en la pantalla, la cerca reparada detrás de su casa y una extraña punzada al comprender que a veces hacer lo correcto parece casi cruel, porque hacer lo incorrecto habría sido más fácil durante un minuto. Pero Caleb, quería que me besaras. Lo leí otra vez y miré la ventana. Diane seguía allí. No sonreía. No fingía. Solo me miraba con esa honestidad que hacía todo más difícil y más limpio al mismo tiempo. Escribí. Lo sé. Y unos segundos después añadí. Por eso no lo hice. Detrás del cristal, su mano subió hasta su boca. Me fui antes de volverme menos decente que el hombre que ella creía que era. Durante 2 semanas no la vi. Nos escribimos 1 o 2 veces, solo cosas prácticas. La cerca aguantó otra tormenta. El barniz secó bien. Ella encontró un tornillo perdido del pestillo en el parterre. Mensajes normales, con habitaciones enteras escondidas debajo. Lauren me escribió 3 veces. El primer mensaje fue furioso.
No puedo creer que estés haciendo esto. El segundo llegó a la mañana siguiente. ¿De verdad te interesa mi madre o solo intentas hacerme sentir culpable? A ese respondí. Esto no va de castigarte. No contestó durante 2 días. Luego llegó el tercero. No sé qué hacer con esto. Miré ese mensaje durante mucho rato. Luego escribí. No tienes que hacer nada hoy. Pero no tienes derecho a hacer que tu madre se avergüence de haber sido vista. No respondió. Tal vez fue mejor así. Diane me llamó un jueves por la noche. Yo estaba sentado en los escalones de mi porche trasero, con las botas todavía cubiertas de polvo y un plato de sobras recalentadas a mi lado. Hola, dijo. Hola. Pausa. Luego rió suavemente. Sonamos ridículos. Un poco ridículos. Solo un poco. Estoy siendo generoso. Eso ayudó. Pude oír cómo su respiración se calmaba al otro lado. Hablé con Moen, dijo. Mi mano apretó el teléfono. ¿Cómo fue? Difícil. Sí. Se enfadó. Luego se avergonzó. Luego volvió a enfadarse porque no sabía qué hacer con esa vergüenza. Diane guardó silencio un momento. Pero hablamos de mí. En parte. Sobre todo hablamos de ella. Le dije que la quiero y que eso nunca cambiará. Luego le dije que no tiene derecho a tratar a las personas como propiedad solo porque decidió soltarlas. Cerré los ojos. Debió ser difícil. Lo fue. Su voz se suavizó. Pero era necesario. El sábado siguiente, Diane propuso que nos viéramos para tomar café. No en su casa. No en la mía. En una pequeña cafetería del centro, con ventanales grandes, máquinas ruidosas y ninguna historia atada a las sillas. Llegó antes que yo. Llevaba un vestido verde y una chaqueta vaquera. El pelo le caía suelto sobre los hombros. Parecía nerviosa, y por alguna razón eso me hizo sentir menos nervioso. Me senté frente a ella. Sin cerca. Sin porche. Sin una hija entrando por la puerta. Solo nosotros. Necesito saber algo, dijo. Bien. Si esto ocurre, no puede ser porque yo te hice sentir valioso después de que Lauren no lo hiciera. Asentí despacio. He pensado en eso. Ella esperó. Y creo que sentirme valorado fue parte de por qué empecé a verte de otra manera, dije, mirándola a los ojos. Pero no es la razón por la que quiero seguir viéndote. Su mirada se suavizó. Continué, porque ella merecía una respuesta completa. Me gusta cómo se siente el silencio contigo. Me gusta que recuerdes cosas sin usarlas para demostrar nada. Me gusta que no confundas ser confiable con ser aburrido. Me gusta cómo dices la verdad con suavidad hasta que alguien necesita oírla claramente. Sonreí un poco. Y me gusta que tu café sea mejor que el de tu hija. Diane bajó la mirada, sonriendo a pesar de sí misma. Ese último argumento ha sido decisivo, evidentemente. Después de eso avanzamos despacio. Dolorosamente despacio. Sin escondernos. Sin encuentros secretos. Sin fingir que la situación era sencilla. Laura necesitó tiempo y Diane se lo dio sin hacerme desaparecer. Eso fue importante. Aprendí algo sobre el amor viendo a Diane ser madre y mujer al mismo tiempo, negándose a amputarse una parte de sí misma para que otra persona estuviera más cómoda. Un mes después, Lauren pidió vernos. Nos sentamos en un banco del parque junto al río, con varios metros de distancia emocional entre nosotros y sin deseo de reducirla por ninguna de las dos partes. Fui cruel contigo, dijo. La miré. Ella miraba el agua. Te llamaba aburrido porque me daba miedo volverme ordinaria. Y tú eras la persona más fácil a quien culpar, porque nunca me hacías sentir mal por querer irme. Fue más honestidad de la que esperaba. Gracias por decirlo, respondí.
Ella asintió, tragó saliva y añadió. Aún así lo odio. Lo sé. Pero no creo que lo hagas para hacerme daño. No. Y no creo que mamá esté sola de la forma en que yo la acusé de estarlo. No, dije. No está sola. Loan soltó una risa breve, pero se rompió a mitad de camino. Se ve feliz. No respondí. No porque no fuera verdad, sino porque sabía que oírlo le costaba algo. 6 meses después, Diane y yo fuimos a un concierto en el parque y por primera vez nos tomamos de la mano en público. Sin anuncio. Sin presentación. Solo sus dedos deslizándose entre los míos mientras una banda local tocaba fatal bajo las guirnaldas de luces. Ninguno de los dos soltó la mano cuando 2 personas se giraron y nos reconocieron. Un año más tarde me mudé a una pequeña casa a 5 minutos de la suya. No con ella. Cerca de ella. Ese fue nuestro acuerdo. Con el tiempo arreglé mi propio porche. Ella plantó la banda junto a los escalones y aseguró que no era simbólico. Yo la dejé mentir. Con el tiempo, Loan vino a cenar con nosotros. Fue incómodo. Luego menos incómodo. Y en algún momento Diane quemó el pan, abrió todas las ventanas y Loan se rió tanto que tuvo que sentarse. Entonces entendí que quizás sobreviviríamos a la forma extraña de nuestras vidas. No perfectamente. Pero sí honestamente. 2 años después de aquella cerca rota, le pedí matrimonio a Diane en su patio, junto a la puerta donde todo había empezado. La tabla que yo había cambiado seguía viéndose un poco distinta de las demás, más clara, más nueva, imposible de no notar si sabías dónde mirar. Después de mi pregunta, Diane la tocó con los dedos mientras sonreía entre lágrimas. Esta cerca causó muchos problemas, susurró. No, dije. Solo dijo la verdad. Ella dijo que sí. No rápido. No de manera impulsiva. Lo dijo como una mujer que comprendía exactamente lo que significaba esa palabra y aún así la escogía. Años después, cuando la gente preguntaba cómo nos habíamos encontrado, Diane solía decir. Él arregló mi cerca. Yo decía. Ella preparó comida. Ambas cosas eran ciertas. Y ninguna era toda la verdad. La verdad completa era que Loan miró la paz y la llamó aburrida. Diane miró esa misma paz y la sentó a su mesa de cocina. Y yo, por fin, dejé de creer que ser confiable significaba ser alguien fácil de abandonar. A veces, la persona que realmente te ve no es la primera que estuvo contigo. A veces el amor empieza con una cerca rota, una comida honesta y alguien lo bastante valiente como para decir sin vergüenza. Quédate un poco más. ¿Y tú qué habrías hecho si la madre de tu ex te hubiera llamado para arreglar una cerca y luego te hubiera ofrecido una comida que se sintiera mucho más personal de lo que ambos esperaban? ¿Alguna vez alguien valoró por fin esa parte de ti que otra persona había rechazado? Cuéntame tu historia en los comentarios. Si te gustó esta historia, deja tu like, suscríbete y nos vemos en el próximo video.